Crónicas Pirexianas. Anteriormente, en Los Tren. Yaumot estaba feliz como dios mental del plano de Pirexia, transformando a los tísicos en el ejército pirexiano, cuando recibe la visita imprevista de Rebeca, quien le comunica que se realizó un ataque a la ciudad aliada de Orleason, y que la ciudad rápidamente los traicionó y se sumó a la Alianza Tran. Pero no solo eso, también le comunica que en esos mismos momentos están sitiando a Foenon, y le advierte que de caer, 6 de las 8 ciudades-estado Tran serían sus enemigos. El líder de Pirexia decide hacerse cargo personalmente del asunto, comandando un ataque aéreo con todas las naves que disponía su ejército. Llegaron sigilosamente de noche con las luces apagadas y se ubicaron por debajo de la flota de la Alianza Tran. Entonces empezaron su ataque sorpresa. La flota de la Alianza Tran apenas tuvo tiempo de reaccionar, siendo prácticamente liquidada por el ataque. Sin embargo, este arriesgado ataque tuvo algunas bajas en las naves del ejército de Yaumot. Pero Yaumot no se contenta solo con destruir la flota enemiga, sino que termina bombardeando la misma ciudad aliada que iba a salvar, para destruir a cualquier invasor que quedara en la ciudad, así como para dar una advertencia a las 2 ciudades-estado aún leales al ejército pirexiano. La guerra ahora se desplazará a Alcyon. ¿Conseguirá Yaumot alzarse con la victoria de esta guerra mundial en Dominaria? Rebeca estaba en la cueva de cuarentena cuando comenzó la batalla del desfiladero Megaddon. Había estado observando los preparativos de Yaumot durante semanas. Había visto búnkers inclinados saliendo del suelo del desierto. Había visto a la guardia alcita y pirexiana entrenando para la batalla que se avecinaba. Había visto las hordas de asesinos mecánicos enterrados en la arena, así como las filas y filas de regimientos laterales ocultos. Se aproximaba una horrible destrucción, y ella no quería verla. Incluso allí abajo la oyó. Una gran explosión resonó en la profunda cueva. Está usando mis behemoths. La voz de Glacian, ininteligible para cualquiera menos para su esposa, ahora era casi demasiado confusa incluso para Rebeca. La tisis del hombre había disminuido desde que Yaumot le había retirado el fragmento de piedra de poder, pero su mente solo había empeorado. La ruptura se había profundizado entre las 2 mitades de su psique. Su memoria le fallaba, la paranoia aumentó, la confusión y la desesperación le destrozaron. Se negó a la terapia de piedras de poder que había sanado al resto de la ciudad. Se negó incluso a entrar en Pirexia para ser atendido. En cambio, Glacian pasó horas solo en la oscuridad de la cueva de cuarentena, solo acompañado por sus artilugios de piedras de poder, una cadena de trasgos fieles y por supuesto por su esposa. Aunque ella lo visitaba todos los días, él a menudo la acusaba de alejarse durante semanas. Ese día, era una bendición que la paranoia de Glacian hubiera tenido un objeto diferente a Rebeca. Otra explosión atronadora llenó la recámara. Yaumot está usando mis behemoths. Su rostro se estremeció en el brillo de la lámpara de aceite que Rebeca traía en sus visitas. Ese hijo de puta ha robado cada uno de mis inventos. Y lo retorció para sus propios fines. Rebeca dejó escapar un suspiro de cansancio bajo el pañuelo que cubría su boca. Con una mano enguantada le dio unas palmaditas en el brazo. No, solo está defendiendo la ciudad, el imperio. Él los está destruyendo. Solo se está defendiendo a sí mismo. Tus inventos están siendo bien usados. Dedos escabrosos agarraron su mano enguantada. Miró hacia arriba desde su piel desgarrada y sus huesos pulverizados, saliendo del corazón de la loca desesperación. Él se metió dentro de mí, Rebeca. Se metió dentro de todos nosotros. ¿De qué estás hablando? Preguntó ella alejándose. Mi mente, esas piedras que él tiene, lo que él llama una cura. Implanta esas piedras y puede ver en las mentes de la gente. Las piedras de poder absorben el carácter de una persona. Ahora lo veo. Asumen las cualidades de las personas fuertes. Él lee nuestras mentes. También ha puesto una de sus piedras en mí. Glacian apartó las mantas de la cicatriz en su costado. La cicatriz estaba hinchada e infectada. Puntos negros como arañas dibujados sobre el corte. Puso una piedra aquí. Rebeca negó tristemente con la cabeza. No, te sacó una piedra de poder, no te puso una. Yo lo vi. Él puso una piedra allí dentro. La utiliza para devastar mi mente.
Toma mis pensamientos, mis inventos, mis sueños y los retuerce, como si no se enteró de los Behemoths. Los Behemoths son difíciles de ocultar. Yawmoth tiene el control completo de la plataforma de maná. Es increíble que no los descubriera antes. La plataforma de maná. Sí, la plataforma de maná. Escucha, estás aquí solo en la oscuridad. Tu mente es demasiado brillante para que habites en la oscuridad. No es de extrañar que salgas con estas creencias acerca de lo que está sucediendo, pero no son ciertas. Tú escucha. He tenido miedo de decirte esto. He tenido miedo incluso de pensarlo. Él está escuchando todo el tiempo, pero ahora no puede escuchar. No mientras esté luchando. Así que ahora te lo diré. No le digas a Yawmoth. No le digas lo que voy a decirte. ¿Qué es esta vez? El templo Tran. Tú puedes llevarte al pueblo en el templo Tran. Cada piedra en el templo es un plano en sí misma. No solo es un mundo entero, es todo un multiverso. Ustedes podrían vivir allí para siempre. Nuestro pueblo podría sobrevivir. Nuestra gente sobrevivirá. Yawmoth ganará esta batalla, esta guerra. Incluso si no lo hace, está Pirexia. No, aquellos que van allí son cambiados, destruidos. Puedes salvar al resto. Puedes llevártelos al templo Tran. Llevármelos. Una piedra de control. Crea una piedra de control, al igual que las que mueven las sillas de mano. Crea una piedra de control. Móntala en el altar central del templo. Y lo puedes hacer volar lejos de Alcyon, lejos de la guerra, de la destrucción. Rebeca solo pudo mirar boquiabierta de asombro. Tú puedes salvar a nuestro pueblo, Rebeca. Ellos pueden ascender justo como tú siempre has deseado. Los podrías llevar al cielo, llevarlos lejos de este infierno. Una nueva luz había entrado en los ojos de Rebeca. Una luz azul y frágil en la cálida manta del resplandor de la lámpara. Tú sabes que se puede hacer. Y tú sabes que se debe hacer. Yo sé que se puede hacer. Repitió Rebeca en un eco distante. No le digas a Yawmoth. No, No dejes que plante una de sus piedras en ti. no. Prométeme que lo harás. Prométeme que harás la piedra de control. Prométeme que te llevarás a nuestra gente de aquí. No. Con ojos distantes en el espacio negro, se puso de pie, respiró hondo y dijo: Tengo que irme. Se está librando una batalla. Sí. Vete, Rebeca. Déjame. Pero sálvalos. ¡Sálvalos! La mayoría de las reservas se agotaron para el segundo día. Las tropas alcitas más frescas estaban cansadas hasta el hueso. No así el comandante Gix y sus guerreros pirexianos. Ellos lucharon a pesar de tener heridas que matarían a cualquier ser humano. ¡Adelante! Una ola de pirexianos emergió de las trincheras. Gix corrió con ellos. Eran una masa negra e hirviente. Pareció como si el viejo volcán estuviera vomitando una marea de lava burbujeante. Sus armaduras eran escamosas. Sus yelmos terminaban en cuernos de púas. Las articulaciones de las placas de sus hombros, codos y muslos les hacían parecer monstruos inhumanos. No es eso que somos. Reflexionó el comandante. No fue más que una observación y no una condena. Yawmoth había tenido razón en todo. Un día de aquellos, mucho tiempo atrás, había forzado a Gix a aceptar la cura para la tisis y el poder que residía en la cura. Quizás Gix había muerto ese día, el viejo Gix, pero un nuevo hombre había nacido, un nuevo monstruo. Él embistió a la cabeza de esa compañía creciente de pirexianos. El comandante Gix sostuvo la cabeza en alto, una cabeza que ahora era un tercio más grande de lo que había sido. El cambio había comenzado poco después de que fuera implantado su corazón de piedra pirexiana. A pesar de que su piel se había vuelto a sanar, los cabellos enredados de su pelo se habían caído. Debajo de estos, tanto la piel como el cráneo habían crecido hacia el exterior. Al principio el cambio le había asustado, pero una voz en su interior le aseguró que no había nada que temer. La piel y el cráneo debieron crecer para permitir que su cerebro también lo hiciera.
Una nueva claridad de pensamiento pareció confirmar esta creencia. De repente, todo el condenado mundo se había aclarado para él. Mientras su cráneo se había instalado en su forma estirada actual, su mente había instalado su devoción a Yaumot. Su visión fue la visión del maestro, así como una profunda alegría por el trabajo que su Dios hacía. Esa simple claridad de propósito impulsó a su pica para que se clavara limpiamente en la cabeza de un enano. El pequeño bárbaro tembló por un momento en ella. Esta había perforado a través de la parte superior de la cabeza del enemigo como el colmillo de una serpiente en un huevo. La punta debía haber penetrado a la columna del enano para hacerlo temblar así. Gix levantó su arma, y el bárbaro se elevó con esta. No importó. Los brazos de Gix eran más largos y más fuertes de lo que habían sido. Con su brillo abultado y los gruesos tallos de pelos que sobresalían de ellos, casi parecían las patas de una mosca gigante. Gix dio medio paso y agitó a su presa. El enano cayó torpemente del arma, flácido y ensangrentado. Gix hizo girar con impaciencia la empuñadura e hizo descender el hacha para matar a otro enano. Igual que cosechar hongos. Sonrisas corrieron a lo largo de la línea de pirexianos. Sonrisas en donde hubo dientes y labios capaces de sacar esa expresión de ellos. Algunos solo mostraron su aprecio metiendo sus picas en más cabezas de enanos. Justo como hongos, suaves y blancos, con ese pequeño sonido satisfactorio cuando la punta penetraba la tapa de los sesos. Entonces ya no hubo más enanos. Estos yacían en un desordenado montón detrás de ellos. La sangre provenía desde un extremo y una sustancia similar venía del otro. Bárbaros. Esos pequeños hombres zetas ni siquiera podían morir bien. Por lo menos los guerreros humanos de más allá les provieron de un deporte mejor. Gritaron y se escabulleron, acertaron algunos golpes, esquivaron un poco mejor. Fueron más como las cucarachas albinas en las profundas cavernas, difíciles de atrapar, difíciles de matar, pero sin ser particularmente peligrosas. La forma de matar a las cucarachas, al menos aquellas que uno no había planeado comer, era simplemente aplastarlas. Gix blandió su pica con un brazo y cargando con todo el cuerpo golpeó a dos humanos contra la tierra. Luego tomó su daga con la otra mano. Una rebanada hacia la boca siempre era buena con una daga. De esta manera, si el enemigo trataba de esquivarla, conseguiría cortar sus ojos en rodajas como un par de uvas. Gix era lo suficientemente fuerte como para hacer eso. Una tajada que empezara por una sien, rompiendo los huesos nasales y que saliera por el otro lado de la sien. Si el enemigo trataba de saltar, conseguiría cortar su garganta. Si el enemigo venía de frente, como en el caso actual, la hoja de Gix cortaría la boca del hombre de oreja a oreja. No sería una lesión muy debilitadora para una raza verdaderamente bélica, pero los seres humanos se hallaban increíblemente indispuestos a luchar solo porque sus mandíbulas colgaban debajo de los músculos seccionados. Este guerrero, por ejemplo, miraba cayendo de rodillas y enterrando lo que solía ser una cara entre sus manos. Si un pirexiano hubiera sido cortado así, habría seguido luchando, llevando una sonrisa permanente. El comandante Gix siguió adelante, admirando a los guerreros con él. Eran hermosos. Grandes cabezas, amplios ojos, narices filosas, colmillos, cuernos en el mentón, orejas puntiagudas. También su forma de luchar era hermosa. Una mujer hundió garras similares a las de un tigre en el pecho de un ser humano y le desgarró su torso de par en par. Un hombre que había perdido la mano donde llevaba su espada apuñaló con las puntas cortadas de su radio y cubito. Un niño, no debía haber tenido más de 10 años cuando fue implantado, saltó ágilmente de hombro en hombro, mordiendo trozos de las cabezas como si estuviera saboreando manzanas. Sí, hermoso. Yaumot había transformado a la raza Tran más que cualquiera antes que él. Fue como si la humanidad hubiera sido solo la forma de capullo suave, débil y feo de esta nueva especie de criaturas. Los humanos pronto también fueron comidos. Gix y su banda de pirexianos habían matado a miles, perdiendo tal vez a 10 de los suyos. Un porcentaje de matanza de 100-1. En verdad, esas criaturas no eran más que capullos. ¡Adelante!
¡Hacia el desfiladero! El tercer día amaneció en la guerra transpirexiana. En la ciudad, los sonidos de la batalla quedaron ahogados bajo los aplausos de la gente. Esta estaba alineada al lado de los muros orientales, llenando cada elevación que tenía una vista al campo de batalla por debajo. Llenaron todos los balcones y prominencias del templo Tran. Los cristales enviaron sus imágenes hacia el exterior en un diminuto arco iris. Fue como si los mismos dioses miraran con avidez a la batalla que se desplegaba a sus pies. Sin embargo, estos dioses no veían el panorama completo porque veían desde lejos. Vieron la fuerza y el éxito pirexiano sin ver su grotesco salvajismo. Para los ciudadanos de Alcyon, la guerra se había convertido en un espectáculo lejano. Un carnaval en el sentido literal de la palabra. Una fiesta de carne. La multitud observaba con una silenciosa aprensión. La muchedumbre vitoreó cada vez que era derribada una nave Tran, ya sea por el disparo de un cañón de rayos o por las luces de las matrices de espejos. Cada nueva sorpresa de Yaumod trajo más vivas. Los cangrejos de arena, los ejércitos ocultos, los behemoths, los guerreros pirexianos. Cada uno trajo gritos de esperanza y júbilo, incluso risas de los alcitas. El eco del sonido se repitió burlonamente en los oídos de Rebeca. Ella estaba de pie en el punto más alto del templo Tran. Ese parapeto no estaba abierto al público. De hecho, ni siquiera era parte del diseño original. Se había agregado para permitirles a los constructores un acceso más fácil a la matriz de piedras de poder que formaba el techo del templo. Ahora Rebeca estaba parada allí, sola viendo cómo se desarrollaba esa sangrienta crueldad. La flota alcita ya había derribado más de 200 de las carabelas enemigas que yacían en ruinas humeantes por todo el suelo del desierto. Muchas de estas naves habían hecho implosión al impacto. Sus núcleos de piedras de poder se quebraron succionando la materia para llenar el vacío. En ese caso, la materia significaba carne humana, enana, de trasgo, de minotauros, de viachinos. ¿Cuántos miles habían sido absorbidos en la nada? Ni siquiera sus cuerpos habían quedado abandonados para ensuciar el desierto. Otros miles sí lo hacían. Incluso desde esa gran altura, a 460 metros sobre el suelo del desierto, eran inconfundibles esos cadáveres y las manchas oscuras extendiéndose de sus cabezas y vientres. La mayoría era Tran, muchos eran alcitas, algunos incluso eran pirexianos. No parecía importar cuántos habían caído. En la máquina de guerra de Yaumod seguiría adelante, moliendo los huesos hasta convertirlos en harina. Era un festín de carne, y la multitud lo devoró. Rebeca escuchó a personas rogando por unirse a las filas de pirexianos. Vieron el poder y la destreza pirexiana, pero no su mutación. Nadie quería quedarse atrás. Todos querían ser mejorados por Yaumod, elevados por él. Los enmarañados espectros del templo de pronto se vieron inundados por un gran resplandor. Algo enorme se movió entre los pliegues de las montañas distantes. Brilló como un diamante y rodó como el mercurio. Era enorme. Una esfera de quinta esencia. No, una esfera de metal. No rodaba, sino que flotaba entre las cimas, dirigiéndose directamente a la batalla. ¿Qué estás haciendo, Yaumod? Ella parpadeó y por fin se dio cuenta de qué era esa cosa extraña que vio. La esfera nula. Ella había ayudado a Glacian a diseñar la enorme estación de radiodifusión. Rebeca misma había innovado en las vigas de metal ligero, pero nunca había tenido la intención de hacerla volar. Era para que permaneciera clavada en el suelo, extrayendo poder de este y canalizándolo hacia afuera a toda criatura artefacto en el imperio. Oh, no. La carnicería fue evidente incluso desde esa altura. A medida que la esfera nula se alzó como una luna sobre el campo de batalla, la marea de artefactos Tran dio la vuelta. Las máquinas Tran, que ya no hacían retroceder a los pirexianos, se les unieron y atacaron a sus propias fuerzas. Los Tran sangraron, murieron y fueron pisoteados en la tierra. Aquellos que aún vivían retrocedieron aterrorizados hacia el desfiladero Megadon. Este no les daría ningún escape, por supuesto. Yaumod no permitiría ninguna fuga. Aclamaciones se elevaron de la multitud en el templo. La batalla pronto acabaría. Los Tran también lo harían. Ahora estaban en plena retirada, corriendo hacia la lejana Fueno.
Incluso las restantes carabelas de guerra Tran huían delante de la flota alcita. La esfera nula se cernía ominosamente por encima de todos. Algo cayó desde el vientre de esa enorme esfera, desplomándose en el centro del desfiladero Megiddo, en el centro del ejército en retirada. Por un momento más el valle permaneció allí, una herida torcida que cortaba las afligidas montañas. Pero entonces las paredes del desfiladero saltaron hacia arriba. Algo de un blanco lechoso resumó desde el centro de esa herida y fluyó en ambos sentidos a lo largo de toda su longitud. La blancura desbordó los bordes de los acantilados del desfiladero y se volcó hacia afuera, descendiendo por los valles y grietas adyacentes. Se vertió desde la boca del desfiladero al suelo del desierto. Nubes perladas engulleron la retaguardia de los Tran y siguieron rodando hacia las tropas pirexianas. La ola blanca pasó por arriba de muchos de ellos, barriéndolos bajo una nube opaca. Finalmente la lechosa inundación desaceleró, deteniéndose en un maligno semicírculo en el centro del desierto. Todos los que hablaban en el templo quedaron en silencio. Solo llegaron los sonidos de la batalla. En el borde final del sonido, antes de que fuera escuchada la explosión, se oyó un grito leve y ubicuo. Un gran rugido sacudió el templo como si hubiera sido una explosión de vidrio. El ruido retumbó en cada esternón. Todos los ciudadanos cayeron de rodillas, nadie quedó en pie. Mientras Rebeca caía, supo que aquello había sido el cargador de piedra de Yaumot. Aquella era el arma en la que él había trabajado tan arduamente para perfeccionar. El dispositivo simplemente cargaba una piedra de poder, succionando la vida de la tierra a su alrededor. De un solo golpe, Yaumot había matado a todo el ejército Tran. Lleven la esfera más arriba, Ordenó Yaumot a su tripulación de artífices en el centro de comando. lejos de esa nube asesina. El enorme bulto de la esfera nula se tambaleó hacia arriba. Pirexianos, alcitas y artífices se estabilizaron a sí mismos. Redirijan las bombas de maná de la esfera. Extraigan maná de esa nube. Es energía pura. Extráiganla antes de que destruya todo. Uno de los artífices preguntó. ¿Qué vamos a hacer con ese enorme poder en bruto? Sobrecargará las baterías de maná. Envíenlo hacia afuera. Envíenlo a todos los artefactos Tran en el Imperio. Apáguenlos a todos. Incluso para el anciano aquello fue demasiado. Se perderán vidas. Miles de civiles inocentes que dependen de los artefactos mecánicos, mineros y madereros y pescadores. ¡Háganlo! Y alégrense de que no les pida que vuelvan esas máquinas en contra de sus dueños. El humor de Yaumot pareció suavizarse. Solo es temporal. Solo hasta que la Alianza Tran demande la paz y me reconozcan como el verdadero emperador. Entonces se reactivarán todos los dispositivos. Entonces tendré un uso mucho mayor para esta energía de maná. Mis artífices construirán un canal por el cual el poder del maná podrá ser derivado directamente de Dominaria Pirexia. Lo extraerán de las nubes del mundo de arriba y las usarán para construir mi mundo de abajo. Perdone mi interrupción, Lord Yaumot, pero tengo graves noticias. ¿Qué pasa? El artífice hizo correr dedos a través de las piedras de poder en los brazos de su silla de mando y dijo: Nuestra nueva altitud nos ha dado un mayor alcance para la exploración visual. Los acabo de captar, tal vez a un centenar de kilómetros. Se acercan desde el oeste. ¿Captar qué? 2 flotas más de naves Tran, 2 ejércitos más de invasores. Ya queda poco para el final de nuestra batalla, Yaumot. Y ustedes, los que escuchan esto, suscríbanse al canal por la gloria de Alcyon.